casa. Y Dios nos está llevando a estudiar esta parte de la mujer samaritana cuando tiene el encuentro con Jesús, acerca de los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Y este de viernes también va a estar muy especial, así que le invito a que se conecte, sobre todo que comparte este mensaje con otras personas. Es muy importante también, como muchos dicen, que le dé like o manito abajo. ¿Por qué? Porque así podemos hacer que se haga más asequible a otras personas, sea más fácil que otras personas encuentren el programa o encuentren el mensaje. Entonces tenemos nuestra invitación este viernes 10 p.m. de Noche con Jesucristo, el domingo 10 de la mañana aquí presencial en el Carmelo, para que pueda asistir con toda su familia. Y allí donde usted está, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. De pronto, si hay alguna falla técnica, que usted sepa que esta prédica va a quedar grabada. Entonces, como va a quedar grabada, después la vamos a volver a pasar porque por aquí en Buga está lloviendo ya, entonces a veces se cae la señal o algo, pero vamos a estar grabando este mensaje para después poder transmitirlo si hay algún corte, para que no se preocupe. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos esta noche. Gracias por tu palabra, por todos los que están en la virtualidad, los que están aquí presenciales. Señor, gracias. Y te pedimos, hermoso Espíritu Santo de Dios, que podamos ser llenos de tu palabra en esta noche y que podamos entender lo que tienes para nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús estamos reunidos y te damos gracias. Amén y amén. Estamos grabando. Ok. Bueno, vamos a ver este mensaje bien especial para todos aquí. Oración de guerra. Y vamos a estar estudiando durante hoy miércoles y el próximo domingo, digámoslo así, dos oraciones que yo considero que nuestro Señor Jesucristo hizo, que para mí fueron oraciones de guerra, ¿sí? Pueden que otros le den otro significado, otro contexto, pero a nivel personal yo las tomo como una oración de guerra. Y lo primero que quiero tomar es un pasaje que está en primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17. Quiero iniciar con ese texto bíblico, si usted me puede acompañar allí. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17. Oración de guerra. Para que usted esté conectado allí, compártalo por favor con alguien. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17 dice así. En la palabra de Dios para todos dice, nunca dejen de orar. Dice en la palabra de Dios para todos, nunca dejen de orar. En la Reina Valera dice, orad sin cesar. Dice la Reina Valera, orad sin cesar. ¿Qué significa orar sin cesar? Bueno, esa palabra cesar en griego es la palabra adialeptos. Adialeptos. Y orar sin cesar, en el contexto que está hablando allí, que se nos está dando, es orar sin interrupción, orar de continuo, orar permanentemente. Es tener comunión continua con Dios. Entonces, muchos dirán, bueno, pero ¿cómo así que orar sin cesar es que yo esté orando sin interrupciones, de continuo, permanentemente? ¿Cómo va a tener una comunión continua con Dios? O sea, me tocaría estar orando pues todo el día. O sea, ¿a qué horas laboro? ¿A qué horas estudio? ¿A qué horas atiendo las cosas en el hogar? ¿A qué horas hago mis quehaceres diarios o mi vida cotidiana? Si esa palabra cesar o adialeptos es sin interrupción, de continuo, permanentemente. Entonces, ¿cómo hago yo para yo cumplir esta primera de Tesalonicenses 5:17? Pues resulta que esta palabra que le dije ahorita griega, adialeitos, que significa sin interrupción, de continuo, permanentemente, en comunión permanente con Dios, es en todo lo que hacemos. Escúcheme bien. Es orar sin cesar en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos, en todo lo que vemos, lo que oímos y sentimos.
y preguntarnos, ¿esto lo haría Jesús? O sea, ¿Jesús pensaría en esto? ¿Jesús estaría escuchando esto? ¿Jesús haría esto? Entonces, cuando yo llevo a mi vida cotidiana, en mis pensamientos, como le digo, en lo que pienso, en lo que oigo, en lo que veo, aún en lo que siento, en todo lo que hago, yo llevo a Jesús, quiere decir que estoy en una oración continua con Él. Si yo estoy viendo algo, yo digo, ¿esto lo vería Jesús? O sea, yo traigo a Jesús a mi vida en este momento. Si Jesús está aquí conmigo, lo vería Jesús. Entonces estoy orando porque estoy teniendo una relación con Él. Si estoy hablando algo, ¿será que Jesús hablaría de esto? ¿Será que Jesús escucharía esto? ¿Será que Jesús haría esto de esta forma? Entonces, eso es en sí lo que dice primera carta a los Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Obviamente nos habla de la parte de la oración también de que no sea interrumpida, o sea, que nosotros tengamos una comunión con Dios todos los días, pero más allá de tener una comunión con Dios todos los días, es poder tener una relación con Dios en oración a través de lo que hago, ¿sí? Por ahí había un ejemplo que decía como cuando una mamá le está bordando un saco a un niño, o a un niño le está bordando su saco a su hijo y su hijo ya no vive con ellos, pero está bordando el saco y todo el tiempo que está bordando el saco está pensando en su hijo o en su hija. Ya no los tiene allí, pero al bordarlo está pensando en ellos. Entonces, eso es tener un orar sin cesar. Es cuando en todas mis actividades tengo en cuenta a Jesús, lo tengo allí presente. Entonces, como lo tengo presente y Él está conmigo, hay una comunión y una relación. Entonces, hablando de esto acerca de la oración y este mensaje que es oración de guerra, les recuerdo que hoy vamos a ver la primera parte y el domingo la segunda parte. Esta primera parte de oración de guerra es la oración que tuvo Jesús en el desierto. Mateo capítulo 4, versos del 1 en adelante. Vamos a estudiar esta primera oración de guerra. Recuerde que esta prédica o esta serie, hoy vamos a basarla en la primera oración para mí, que es en el desierto. Y del domingo vamos a ver la segunda parte. Mateo capítulo 4, versos del 1 en adelante. ¿Cómo mantengo yo una comunión o una relación con Dios, como dice Tesalonicenses, sin cesar? Que Dios siempre esté presente en todo lo que hago, lo que digo, lo que pienso, lo que siento, en todas mis acciones. En todo momento yo estoy pensando en el Señor, pensando en Jesús. ¿Cómo haría Jesús esto? ¿Cómo respondería? En la parte laboral, ¿cómo Jesús resolvería este problema? En todo. Dice Mateo 4, del 1 en adelante. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Otra le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo le servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Vamos a ver este primer bloque de esta tentación en el desierto y cómo hacer una oración de guerra. Y lo primero que vamos a ver aquí en Mateo capítulo 4, verso 1, dice que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y esta palabra tentado es la palabra peirazo. Significa probar. En forma general y en un buen sentido para examinar el carácter, opinión o sentimiento de alguien. Y es bien importante porque
La tentación es cuando se va a probar el carácter o cómo reacciona una persona. En este caso Jesús estaba siendo probado, pero no porque en él hubiera pecado, sino porque era parte del proceso que Jesús tenía que vivir como hombre aquí en la tierra. Pero, ¿qué es lo que trajo estas tentaciones al Señor que son también hoy reales para todos nosotros? Y esta primera tentación, recuerde que la palabra tentación significa probar en forma general el carácter, examinar el carácter, cómo reacciona la persona, cómo va a reaccionar frente a X o Y situación. Y esta primera tentación que está en Mateo, que estamos leyendo capítulo 4, que vino el enemigo y le dijo, versículo 2, después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y esta primera tentación es la identidad de hijo. Si eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios. Y es bien importante. Porque ¿cuántos aquí de los presentes o de los virtuales luchan con esos pensamientos? Si eres hijo o hija de Dios, ¿por qué te suceden estas cosas? ¿No le ha pasado a usted? Si eres un hijo de Dios, ¿por qué te pasa esto? ¿Por qué mataron a Betty si era tan buena muchacha? Es una novela hace como 30 años. Si eres hijo de Dios, ¿por qué me sucede eso? ¿Por qué te suceden estas cosas? Si yo soy un hijo de Dios, ¿por qué me pasa esto? Si soy una hija de Dios, ¿por qué me sucede esto? Hombre, si yo estoy yendo a la iglesia, ¿por qué me pasa esto? Señor, ¿por qué me sucede esto? Apenas quiero comprometerme contigo, ¿por qué me sucede esto? Pues fue la tentación que recibió Jesús. Si eres el Hijo de Dios, que estas piedras se conviertan en pan. Ahora sucede algo. Inmediatamente después del bautismo de Jesús y que el Padre mostró su complacencia a Jesús, fue tentado. ¿Y dónde está eso? Bueno, ahí mismo en Mateo, capítulo 3, verso 17. Cuando Jesús es bautizado en Mateo 3:17, dice el versículo, capítulo 3, verso 17, y una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, Jesús recibe una palabra tremenda. Todo el mundo la escuchó. Este es mi Hijo amado. Estoy complacido con él. ¿Y sabe qué sucede? Apenas entra el desierto en la tentación, el diablo le dice, ¿usted es hijo de Dios? Usted sí es un hijo de Dios. Y esto es bien tremendo porque debemos estar en guardia, nuestras almas deben estar en guardia después de que hemos sido admitidos por el Padre. Debemos esperar el ataque siempre del enemigo, en especial cuando se deciden por Jesucristo, su obra. Cuando una persona comienza a buscar al Señor, cuando una persona comienza a recibir esa palabra de Dios que le dice, mira, estás caminando conmigo, me siento orgulloso de ti, qué bueno que estás buscándome. ¿Sabe qué llega? El pensamiento del diablo. Usted es un hijo de Dios. Usted sí es una hija de Dios. Y si usted es un hijo de Dios y usted es una hija de Dios, entonces ¿por qué le suceden estas cosas? ¿Por qué le pasa esto? Si eres un hijo de Dios, que estas piedras se conviertan en pan. ¡Wow! Si eres un hijo de Dios, que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, si eres un hijo o una hija de Dios y en verdad eso que Dios te dijo es para ti, ¿no? Porque se entra a cuestionar, ¿será que esa palabra que Dios dio sí era para mí? Porque el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y lo recibió Jesús, y lo escuchó Jesús, y su corazón, yo me imagino, se llenó de gozo, de regocijo, escuchando la voz del Padre. ¿Y qué regocijo sentimos cuando escuchamos esa voz del Padre que dice, lo estás haciendo bien, vas por buen camino, te estás esforzando? Pero al poco tiempo llega también la voz del enemigo diciendo, ¿y usted es un hijo de Dios? ¿Y por qué te está pasando esto? ¿Y por qué te sucede aquello? ¿Y por qué te viene ese ataque? Pues precisamente porque lo primero que el enemigo quiere colocar en medio del corazón de la persona, después de que recibe una afirmación de él, es la duda. Que fue lo mismo que hizo con Adán y Eva. Cuando Dios le dijo a Adán, no coman del fruto, esto, el otro, todo es para ustedes, pero no coman de ese árbol.
Y la serpiente vino y dijo lo contrario, con que Dios ha dicho que no coman de nada. Y la misma Eva dijo, no, podemos comer de todo menos de ese árbol. Ah, es que Dios dice que el día que coman de él, Dios sabe que ustedes van a ser más poderosos que Dios. Siempre el enemigo usa la misma estrategia, poner en duda tu identidad y que Dios te ama y quiere lo mejor para ti. Acababa Jesús de ser bautizado. Acababa de recibir el Espíritu Santo que descendió sobre su vida como paloma, dijo Juan el Bautista. Acababa de escuchar esa voz, tú eres mi hijo amado, tengo en ti complacencia. Y llega el enemigo diciendo, ¿y usted es un hijo de Dios en verdad? Cuando usted recibe esa palabra en el culto que sale tan ministrado, tan lleno, y cuando llega a la casa y llega el diablo y le dice, ¿usted sí es una hija de Dios? ¿Usted cómo que no es una hija de Dios? Eso no lo hace una hija de Dios. Eso que estás haciendo no lo hace un hijo de Dios. Eso que estás pensando no lo piensa un hijo de Dios. Usted como que no es un hijo de Dios. Entonces, aquí vemos cómo comienza esa guerra, esa batalla espiritual entre la verdad de Dios que te afirma y la mentira del enemigo para derribarte. Debemos, le repito otra vez, estar en guardia nuestra alma después de que hemos sido admitidos por el Padre. O sea, cuando le entregamos nuestra vida a Jesús, ¿sabe qué inmediatamente hace el enemigo? Colocar una duda. ¿Usted esa oración que hizo, eso sí sirvió? ¿Eso, cuando lloraste, eso sí fue verdad? Ah, eso fue una emoción. No, eso que sentiste, eso fue algo, pero no fue Dios. Cuando una persona se decide por Jesús, el enemigo quiere atacar para quitar, escúchame bien, la afirmación que da el Padre. La respuesta de Jesús. ¿Qué le respondió Jesús a Satanás? Y ahí comenzamos a ver la oración de guerra, porque la persona queda diciendo, ay, sí, no, es que yo como que no soy un hijo de Dios. No. ¿Qué le respondió Jesús? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La tentación era, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. O sea, si en realidad es el Hijo de Dios, muestra algo. Demuéstralo. Y la respuesta de Jesús fue dictando o citando Deuteronomio 8:3. Jesús citó la escritura. ¿Qué dice Deuteronomio 8:3? Vamos a leerlo. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. ¿Por qué Jesús citó esa escritura con la cual le responde a Satanás? Deuteronomio capítulo 8, verso 3. Jesús sintió hambre. Escúchame bien, la reacción de Jesús es sentir hambre y está orando, siente hambre. Después de los 40 días de ayuno siente hambre y es interesante que solo sintió hambre el último día. O sea, durante todos los anteriores días nunca sintió hambre porque la Biblia no lo registra. ¿Y por qué no sintió hambre? Porque estaba en la presencia de Dios. Quiere decir que cuando nosotros ayunamos correctamente, no sentimos hambre. Porque estamos en la presencia de Dios. Cuando tú y yo sentimos hambre en medio del ayuno es porque estamos desconectaditos. Pero Jesús en todo ese tiempo no sintió hambre. Sintió hambre el último día, en el último momento. ¿Por qué? Porque durante todos los días anteriores estaba en comunión con el Señor. El Padre llenaba la vida espiritual y aún física de Jesús. O sea que cuando vamos a ayunar tenemos que llenarnos de una forma tan poderosa que no sintamos hambre. Y vamos a estar relajados. Pero cuando sintió hambre en el último momento, vino el enemigo a tentar y decir, si eres el Hijo de Dios, que esas piedras se conviertan en pan, porque tú eres el Hijo de Dios. Entonces llega esa tentación, si eres la hija de Dios, ¿por qué te pasan estas cosas? ¿Por qué te sucede eso? No, que Dios te respalde y haga algo poderoso. Y Jesús le responde citando Deuteronomio 8:3 y dice así. Vamos a leerles del verso 1. Deuteronomio capítulo 8, verso 1. Está hablando de Israel. Dice, sé cuidadoso y obedece toda la instrucción que hoy te mando, para que vivas, te multipliques y entres a ocupar la tierra que el Señor le prometió a tus antepasados. Recuerda el camino por el que el Señor tu Dios te guió durante estos 40 años. 40 en la Biblia significa prueba. 40 años Israel en el desierto, 40 días Jesús ayunando. Y le cita precisamente a Satanás el texto donde está hablando de los 40 años. Para enseñarte a ser humilde, ponerte a prueba. Mire, Israel en el desierto, Jesús citándole al enemigo está en el desierto. ¿Para qué el enemigo quería
que Jesús hiciera que convirtiera las piedras en pan para no vivir lo que el Padre tenía preparado para Jesús. ¿Qué tenía Dios para Israel en esos 40 años? Mire lo que dice: para enseñarte a ser humilde a Israel. ¿Qué estaba aprendiendo Jesús en el desierto? Obediencia. Porque eso dice la Escritura, que aprendió obediencia, que se despojó a sí mismo, siéndose humilde hasta forma de siervo y obediente hasta la muerte en la cruz. Entonces, ¿qué estaba aprendiendo Jesús también allí? Esa parte. ¿Qué estaba Israel aprendiendo en el desierto? Obediencia, para ponerte a prueba. Dice, y saber lo que tú pensabas. ¿Qué significa esa palabra tentación? Es cuando se prueba el carácter de una persona, lo que piensa, lo que hace, cómo reacciona. Para saber si ibas a obedecer sus mandamientos o no. Israel fue probado por obedecer sus mandamientos. ¿Qué estaba siendo probado Jesús en el desierto? La obediencia al Padre. Verso 3, Él te humilló y te hizo pasar hambre. Luego dio a comer maná, que ni tú ni tus antepasados conocían, para enseñarte que el ser humano no solo vive de pan, sino de todo lo que sale, de todo lo que el Señor ordena. O no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús le cita este texto a Satanás diciéndole, mire, Israel comió el maná que venía del cielo. Israel vio el milagro del pan. Israel vio codornices. Pero Israel no fue obediente a Dios. Israel comió pan en el desierto, pero no conoció al dador del pan, Dios. Israel vio el maná, todas las mañanas salían y había maná, que era como hojuelas de maíz, pero no conocieron a Dios. Querían carne, Dios les envió codornices, dice que la carne se les salía por las narices, pero no conocieron a Dios. Entonces Jesús le está diciendo, tú quieres que porque tengo hambre y estás probando mi identidad como hijo de Dios, manipule las cosas para que las piedras se conviertan en pan. Pues déjame decirte que Israel en el desierto fue probado y Dios le dio maná y aún así no conoció a Dios, porque es que no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Lo que Jesús está diciendo es, no solo de los milagros viven las personas, porque hay gente que ha visto milagros, pero no conocen a Jesús. Siempre coloco el ejemplo de los 10 leprosos. Todos los 10 fueron sanados, pero solo uno vino a recibir a Jesús. Israel vio los milagros más poderosos en el desierto. Y solo entraron 2 hombres a la tierra prometida, Josué y Caleb. Toda una generación murió. Entonces Jesús está diciendo, no. Lo que en realidad yo necesito es vivir la palabra de Dios. Allí Dios hace a mi vida. Entonces esta oración de guerra lo que nos enseña es que cuando vengan a tu vida pensamientos de que tú no eres un hijo o una hija de Dios y te quieran hacer torcer la voluntad de Dios para acomodarla a tu propia voluntad, tú tienes que decir, no, yo voy a vivir conforme al principio bíblico, porque Deuteronomio está hablando de obediencia. Eso es lo que está hablando Deuteronomio capítulo 8, verso 1. Sé cuidadoso y obedece toda la instrucción que hoy te mando para que vivas, te multipliques y entres a ocupar la tierra que el Señor les prometió a tus antepasados. Y comienza a hablarles de la obediencia. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Que yo ver que las piedras se conviertan en pan o obedecer a Dios? ¿Qué es más importante en mi vida? ¿Que yo le demuestre a la gente algo o que yo haga la voluntad de Dios? Lo más importante es que yo haga la voluntad de Dios. Y eso es lo que Jesús le está respondiendo a Satanás. Entonces la primera, ¿cómo le respondió Jesús a Satanás? Con la palabra. Y le dijo, no, mira, lo más importante no es el pan, porque Israel comió pan, pero no conoció a Dios. Entonces, lo importante, amados, no es que te vaya bien o te vaya mal en la vida cristiana. Lo importante es que tú hagas la voluntad de Dios en cualquier situación y en cualquier momento. Habrán días oscuros, habrán días grises, pero más son los días resplandecientes y llenos de la bendición de Dios. En estos días, con mi esposa estamos haciendo una certificación en gestión emocional y nos pusieron a hacer en una dinámica algo que tenía que ver con nuestra vida. Y me di cuenta que los momentos difíciles en mi vida fueron muy pequeños, han sido muy cortos en mi corta edad que tengo. En mi corta edad que tengo, yo pensé que mis momentos difíciles habían sido muy grandes, muy difíciles. Y con esa
terapia que hicimos, que nos llevaron a hacer, me di cuenta que los momentos difíciles y oscuros en mi vida han sido muy cortos, que han sido más los momentos hermosos y preciosos que mi Padre Celestial me ha dado. Y eso es lo que tenemos que ver, amados. Pueden haber momentos oscuros, puedes estar viviendo momentos grises, pero yo te digo, más son los días gloriosos que el Señor tiene con nosotros. Y no importa el día que estemos viviendo como Jesús, obedezcamos al Padre. Y para ir cerrando, porque no vamos a alcanzar a verlo todo, la segunda tentación que llegó a Jesús está allí en el versículo, estamos en Mateo, capítulo 4, y vamos a leer entonces el versículo 4. Él le respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, la misma pregunta, échate abajo porque está escrito. La primera le dijo, si eres el hijo de Dios, que las piedras se conviertan en pan. Pero como Jesús le contestó la palabra, entonces ya dice, si eres el hijo de Dios, pues está escrito. Porque es que el enemigo también conoce la escritura, pero no la conoce correctamente. Entonces le dice, porque está escrito. ¿Qué le dice? A sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Esta segunda tentación es tremenda. Échate abajo, le dice Satanás a nuestro Señor. Échate abajo. ¿Sabes por qué le dice échate abajo? Porque Satanás no podía echarle abajo, porque su poder es limitado. Te estoy citando algunas anotaciones del comentario Matthew Henry, que es un comentario espectacular, Matthew Henry. ¿Por qué Satanás le dice a Jesús que se eche abajo? Porque es que él no podía tocarlo. ¿Sabes por qué? Porque el poder del enemigo es limitado. El poder de nuestro Dios es ilimitado, no tiene límites, es omnipotente, todo lo puede, omnisciente, todo lo sabe. Pero el poder del enemigo es ilimitado, por eso le dice, échate abajo, él no podía tocarlo. El enemigo puede decirte, pero no puede arrojarte, y me gusta esto que es el comentario de Matthew Henry también. El enemigo puede decirte, pero no puede arrojarte. Escuchen, muchachos. El enemigo puede decirte, pero no puede arrojarte. Él puede decirte, haz esto, pero él no puede obligarte a que tú lo hagas. Nadie puede, y me gusta esta frase, nadie puede hacernos más daño del que tú permitas en tu propia vida. Nadie te puede hacer más daño del que tú permitas en tu propia vida. O sea, el diablo no puede obligar a nadie, amado. Eso que es que el diablo me obligó. No, el diablo no te obligó. El diablo te dijo y tú tomaste la decisión. El diablo te dijo y tú caíste ahí. Pero el mismo enemigo le dijo a Satán, el mismo enemigo le dijo a Jesús, échate, porque no podía tocarlo. El enemigo no nos puede tocar, amados. El poder del diablo es limitado, tiene un límite. Recuerde cuando él fue delante de Dios en el libro de Job y el mismo Dios le dijo, haz esto pero hasta allí, haz esto pero hasta allá. Entonces, nadie puede hacerte más daño del que tú permitas en tu propia vida. Y esto es muy importante porque si tú has permitido que el enemigo toque tu vida en Cristo, tú mismo tienes la autoridad para decirle, no más, hasta aquí fue, ya conmigo no más. Tú mismo tienes la autoridad sobre la carne para decirle, no más, hasta aquí, ya no más. Esta carne no va a hacer lo que quiera. En mí está el Espíritu Santo y hasta aquí llegó. Si eres el Hijo de Dios, que se cumpla esta palabra en tu vida. Y esta fue la segunda tentación. ¿Cuál fue la palabra que le dio? A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Esta segunda tentación es bien interesante y quiero que me presten mucha atención. Si eres el Hijo de Dios, que se cumpla esa palabra en tu vida. ¿Cuántos ustedes han recibido palabra de Dios, sí o no? Yo sé que Camila recibió mucha palabra de Dios. Y la pregunta es, ¿cuándo se va a cumplir? Entonces, si tú eres el Hijo de Dios, que esa palabra se cumpla. Bueno, sí, pero ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo? Yo he recibido palabras de Dios, hermano. Uy, yo he recibido unas palabras que yo he dicho aleluya, pero han pasado días, meses, años
podría decir que hasta décadas, y sigo esperando. Entonces la palabra era, si eres el Hijo de Dios, que se cumpla esa palabra. Y la palabra parece muy tremenda. La situación es que él lo llevó a un lugar alto, a un lugar muy alto, y le dijo, como esta palabra dice que tú te puedes lanzar y que no te va a pasar nada, pues que se cumpla esta palabra en tu vida. Pero resulta que esa palabra estaba manipulada por el enemigo, y esa palabra es el Salmo 91. Vamos a leer el Salmo 91. El enemigo cita de forma errada la escritura. Salmos 91. Vamos a leer todo el Salmo 91 para que podamos entender el contexto con el cual está tentando Satanás al Señor. Salmos 91, un salmo muy conocido. Muchas personas hablan la Biblia en el Salmo 91 para que no les pase nada, y obviamente les va a pasar de todo porque la Biblia abierta no va a hacer nada. Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo, y voy a leerlo mejor en la Reina Valera para que lo hagamos y podamos entender bien. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Me está hablando de habitar, me está hablando de cobertura, me está hablando de relación, me está hablando de comunión. El que tiene comunión, relación, tiene una cobertura de parte de Dios. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará. Y comienza a decir la protección que da Dios al que habita bajo su protección, el que está bajo su morada, el que está protegido por él, el que tiene su confianza y su esperanza en Dios. Comienza a decirle: Él me guardará del lazo cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa a los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. O sea, yo estoy guardado en la presencia de Dios. Él es el que me guarda. Estoy sumergido en Él, habito, vivo en Él. ¿Qué pasa? No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará su morada. Ahora, dice el verso 11, el texto que citó Satanás: pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Todo esto sucede, ¿por qué? Verso 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Qué está haciendo el enemigo? Toma una porción de la escritura, la tergiversa y la tuerce para que Jesús haga lo que estaba diciendo Satanás. Y Jesús discierne. Jesús sabe lo que está pasando. Jesús sabe que ese texto bíblico no es para tentar al Señor. No es para decir: como Dios dice que me va a guardar, entonces me tiro de aquí. No, no. Ese texto está diciendo es que como yo amo al Señor, como yo vivo para Él, como yo camino con Él, Él me guardará en consecuencia de cualquier cosa, de lo que suceda. Por eso Jesús le responde al enemigo: no tentarás al Señor tu Dios. Esta tentación que hizo el enemigo con Jesús lleva al creyente a tratar de manipular la palabra para demostrar que Dios está con él o con ella a quienes le conocen o siguen. Como Dios está conmigo, entonces yo trato de manipular la palabra para que la gente vea que Dios está conmigo. Y trato de manipular las cosas. No es que la gente tiene que ver que Dios está conmigo. Pues, ¿yo qué tengo que hacer? Nada. ¿Yo qué tengo que hacer para que la gente crea que Dios está conmigo? Pues vivir con Jesús y ya. Yo no tengo que ponerme a inventarme cosas o hacer cosas o para decir: no, Dios está conmigo y mírenme, porque lo que el enemigo está diciendo es: tírate, imagínense, tírate a la gran ciudad, todo el mundo te va a ver. Y entonces van a ir los ángeles, va a ser algo maravilloso y la gente se dará cuenta que Dios está contigo. Y ese es un gran problema con muchas personas hoy, que se inventan falsos moveres de Dios, falsos moveres del Espíritu Santo, y se inventan hasta cosas. Yo creo en el mover de Dios y el Espíritu Santo, aquí en la iglesia lo saben.
Pero yo no me voy a poner a inventar cosas para que la gente diga, ¡ay, el pastor es tan ungido! Ay. No, yo no voy a inventar vainas, hermano. ¿Qué me voy a poner a inventar yo cosas? A tumbar a la gente, a hacerle en la frente así. ¡Cállate rápido! No. Hay que tener mucho cuidado con eso, amados. Y hay que tener cuidado con esa duda que llega de, ¿y esta palabra por qué no se ha cumplido? Son dos cosas. Esta tentación tiene dos vías. La primera, ¿por qué la palabra no se ha cumplido? Y la pregunta, ¿qué voy a hacer para que se cumpla entonces? No, pues como la palabra no se ha cumplido, yo tengo que hacer algo para que Dios se mueva tal vez. No, Dios no necesita nuestra ayuda. Dios necesita es que tengamos fe en lo que nos dijo y ya. Recuerde que Abraham y Sara pensaron que Dios necesitaba ayuda y le embarraron. A Sara dijo, no, de pronto eso es con mi criada Agar. Y Abraham dijo, bueno, pues hagámosle. Y nació Ismael, qué problema tan grande. Entonces Dios no necesita ayuda, necesita es que le creamos en su palabra y caminemos en su voluntad conforme a esta palabra. No te dejes tentar por el enemigo cuando te dice, no, esta palabra se va a cumplir es si tú haces esto. No, esa palabra se va a cumplir si tú crees. Y si ese creer me lleva a accionar, a hacer algo, pues lo voy a hacer entonces. No creas la manipulación que tiene el enemigo a través de muchas personas que usan la palabra para manipular. Tenga mucho cuidado con eso. Esta tentación lleva al creyente a tratar de manipular la palabra para demostrar que Dios está con él. No, es que Dios todavía está conmigo porque yo siento esto y siento lo otro. Dios está con nosotros porque nos ama. Y nosotros estamos con el Señor porque le amamos. Y porque le amamos estamos con Él. Y la tercera tentación, que es tremenda, está allí mismo en Mateo, capítulo 4. ¿Cómo le contestó Jesús? No tentarás al Señor tu Dios. Y este no tentarás al Señor tu Dios es tremendo. Porque Jesús cita una palabra que se habló varias veces. En Éxodo 17:17, Jesús habla de no tentar al Señor tu Dios. Éxodo capítulo 17, verso 17 en adelante dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento del Señor, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y atercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué atercáis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? Esa palabra tentación es como poner a prueba a Dios. Bueno, Dios nos sacó de Egipto y nos mandó al desierto, ahora tenemos sed. Que Dios, si en verdad es Dios, entonces que hagan esto. Si en verdad Dios me llamó, entonces que pase esto. Si esa palabra es en realidad que Dios me dio, que suceda esto. No. Eso es tentar a Dios. Yo tengo que creer que Dios me habló a través de su Santa Escritura. Y listo. Yo creo que Dios me habló a través de su Escritura. No tentarás al Señor tu Dios. Entonces ellos tentaron al Señor. Y dice el verso 3. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo los ancianos de Israel y toma también en tu mano una vara con que golpeaste el río. Y aquí yo estaré delante a ti sobre la peña de Oreb y golpeará la peña y saldrá ya agua. Y verá el pueblo y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Mashá y Meribá, porque la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros? No tentemos al Señor, amados. Dios quiere cumplir su palabra en nosotros, pero no lo tentemos. Tengamos fe y paciencia. Y la tercera tentación. Mateo capítulo 4, verso 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Todo esto te daré si postrado me adorares. Y Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
La adoración. Todo lo que ofrece este mundo está bajo el gobierno de Satanás. La Biblia dice claramente que le mostró todo el mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Todo lo que hay en el mundo. Eso es como cuando usted pasa por una chocolatería y quiere comerse todo, pero sabe que no es bueno. En el mundo hay muchas cosas atrayentes. Yo no puedo decir, no, el mundo es horrible. No, el mundo tiene muchas cosas atrayentes. El mundo tiene muchas cosas que la persona dice, wow, mira lo que, uy, esto. El mundo es el sistema, ¿no? El mundo es el sistema, lo que hay en este sistema, las riquezas de este sistema, la gloria, las comodidades, los espectáculos. Muchas cosas ofrece este mundo. Pero resulta que este mundo está manejado por el príncipe de este mundo. Jesús dijo, ya viene el príncipe de este mundo y nada tiene que ver conmigo, y es Satanás. Todo lo de este mundo está permeado, está manipulado. Él es el que manipula todo en este mundo. Todo lo manipula, todo lo que está en este mundo, la sociedad, la economía, todo está allí. Y llega el cristiano y quiere muchas veces participar de eso. Hay cosas en las cuales podemos participar y no nos vamos como se dice en los términos cristianos, a contaminar. No nos vamos como a ser parte de eso, sino que lo vamos a disfrutar. Pero de una u otra forma siempre habrá algo allí del enemigo. Siempre habrá algo metido allí del enemigo. ¿Qué le estaba ofreciendo Satanás a Jesús? Todo eso si lo adoraba. Y vamos a dejarlo hasta allí, mis queridos amados. El próximo domingo vamos a continuar con esta segunda parte que tiene que ver con la adoración. ¿Qué es lo que estaba diciéndole Satanás a Jesús que si lo adoraba? ¿Cómo así? ¿Qué significa eso de adorar? ¿De qué adoración habla? Y algo muy importante, la adoración que está dando las personas, o muchas personas de este mundo, a Satanás, con tal de obtener lo que él le prometió a Jesús. Vamos a orar, amados. Esta oración de guerra yo quiero que te quede en tu corazón y en tu espíritu. Padre, gracias por esta noche y gracias por este tiempo maravilloso. Gracias porque yo sé que tu palabra está transformando los corazones, Señor. Tu palabra es la que cambia las vidas y tu palabra es la que convierte el alma y tu palabra es la que nos da la fe, Señor. Te pido por todos, Señor, por toda la familia, amor de Dios, y los que ven este programa, este mensaje, para que puedan discernir lo que está sucediendo en sus vidas, para que tengan una oración de guerra, Señor, conforme a tu palabra y no conforme a sus emociones. Proclamamos tu victoria en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Un abrazo, nos despedimos sus pastores Carlos Barragán y Piedad Vinasco y nos vemos el viernes 10 p.m. Bendiciones, bendiciones, mil y mil bendiciones.